Hola mis apreciados oyentes, hermanos en la fe. 25 de agosto, por la bendita voluntad de nuestro Señor, estamos listos aquí para leerte esperanza a tu vida. Muchas gracias por todos los mensajes, por todo el apoyo que nos dan. Que Dios les bendiga abundantemente. Y a ti que todavía no te has registrado, te invito a que lo hagas. Gracias por compartir estas lecturas, especialmente aquellas que te interesan más. Puedes compartirlas a otras personas. Dios te bendiga poderosamente. Leeremos en el libro de Colosenses hoy el capítulo 2, versículo 1. Quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca me vieron. En el capítulo 2, el apóstol Pablo habla a los colosenses y hace una seria advertencia. Les digo esto, dice, para que nadie los engañe con argumentos capciosos. ¿Y qué engaños serían estos de los cuales el apóstol Pablo les estaba advirtiendo a los de Colosa? Los que llevan a la gente, dice él, a vivir un cristianismo lejos de lo que Cristo nos enseñó. Jesucristo debe ser el patrón según el cual los de Colosa, tú y yo, debemos andar, porque Él es la raíz de donde deben extraerse la savia y la nutrición. Él es la roca viva, el firme fundamento sobre el cual tanto judíos, griegos, egipcios, africanos, asiáticos, latinos, todos, gentiles o quienes sean, edifiquen. ¿Y por qué Cristo es todo esto? Porque Él es plenamente Dios, ya que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, encarnada en un cuerpo humano. Dios nos dio esta vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que no era adversa, que nos era adversa, contraria a nosotros. La anuló clavándola en la cruz. Pero no la anuló porque precisamente ya no tuviera razón de ser. Vamos a distinguir entre lo que son las leyes ceremoniales y las leyes rituales. Jesucristo, siendo el Cordero de Dios, cumpliendo la ley, entonces es llevado a la cruz para poder pagar por los pecados. Porque cuando yo no obedezco la ley reclama que hay que hacer justicia. Y la justicia se hizo en la cruz del Calvario, porque murió el inocente por aquellos como nosotros, que éramos culpables. En los versículos 16 al 18 de Colosenses capítulo 2, Pablo vuelve a los falsos maestros y advierte a los hermanos de Colosa: no dejen que los falsos maestros los lleven de vuelta a las ceremonias judías. Estas ceremonias, que incluían comidas, bebidas, fiestas, ahora eran una sombra únicamente de la plenitud de lo que Cristo había logrado con su muerte en tu favor y en mi favor. Pablo decía que no había sentido en volver a los rudimentos del judaísmo, porque la muerte de Cristo había eliminado todos los rituales. Y así es, querido. Estas son las leyes que quedaron abolidas en la cruz del Calvario. Las leyes en donde tenías que llevar un corderito, unos palomillos o un ternero, un toro, a ser sacrificado cuando tú cometías pecado. Otras leyes también, generalmente, muchas veces los sábados, días de ceremonias y de fiestas, caían en cualquier día que, de acuerdo a la costumbre, tenían que tener las solemnidades del sábado. Entonces la gente era convocada a adorar a Dios y a festejar. Así que todo eso quedó abolido en la cruz del Calvario, porque cuando Jesús moría como el sacrificio expiatorio por toda la humanidad, el sacerdote estaba ofreciendo el cordero de la tarde, del continuo que se observaba en el pueblo de Israel. Y entonces la cortina que dividía el lugar santísimo y el santo fue rasgada de arriba abajo, en señal de que hasta ahí llegaban todos los ritos. Pero ¿qué diremos ahora de la ley, los 10 mandamientos? ¿Tienen validez? Claro que sí, querido. Esas no quedaron abolidas, continúan. Tan es así
que cada una de las sociedades de los diferentes países en el mundo han tomado de la ley moral que nosotros encontramos allí en Éxodo 20, 1 al 17 y en Deuteronomios capítulo 5, versículos 7 al 21. Todas las leyes, sin excepción, han tomado de allí. Se protege el bien de la vida, no matarás. Se protege todo lo que a ti te cuesta hacer con el sudor de tu frente, tu trabajo, no robarás. Se protege el que cada bien está contemplado allí en la ley de Dios, un valor que se defiende. Y 4 mandamientos tienen una relación vertical directamente hacia Dios. Y 6 mandamientos son en relación a mi prójimo. Por eso Jesús, allí en el libro de Mateo, capítulo 22, dice, ¿cuál es el mandamiento entonces más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Los 6 mandamientos del decálogo de los 10 mandamientos señalan específicamente los últimos 6 a mi relación que yo tengo con mi prójimo. Y los primeros 4 mandamientos señalan mi relación vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba que tengo a mi Dios, cuando yo le reconozco que Él es mi creador, mi salvador. Te invito, mi amado, a que pongamos atención, porque yo puedo haber aceptado a Jesús como mi creador, el que me ha hecho, el que me cuida, el que me salva, el que me sustenta, como mi salvador personal. Aleluya por eso. Pero también debes aceptarlo como tu Señor. ¿Qué implica aceptar a Jesús como mi Señor? Implica que yo me subordino a su voluntad. Y la palabra de Dios dice en Salmos 47, 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Encontramos nosotros allí a un personaje que nació el 15 de agosto en Ajaccio, Córcega, en Francia, en 1769. Entró a la escuela militar a la edad de 10 años y ya a la edad de 16 años era un teniente segundo de artillería. Su determinación, la capacidad de trabajo, su frialdad bajo el fuego, absorbió los conocimientos militares esenciales de su época y los aplicó con éxito. Planificador en el campo de batalla, bien conocido por su creatividad en las tácticas de movilización de artillería, profundo conocimiento e inteligencia en la aplicación de las tácticas militares convencionales. Entre todo este ambiente y toda esta etapa, él fue un militar y un estadista general republicano durante la Revolución Francesa y el director y artífice del golpe de Estado del 18 de ese mes de Brumario, que lo convirtió en primer cónsul en 1799. Fue también cónsul vitalicio desde 1802 hasta su proclamación como el emperador y también rey de Italia en 1804, en Notre Dame, París. Hablamos precisamente de este personaje, Napoleón Bonaparte. Mis amados hermanos, mientras él estaba cautivo por los británicos en la isla Santa Elena, a 1800 kilómetros del país de Angola, en África Occidental, fue estando allí en una prisión militar, exiliado desde 1815 hasta su muerte en 1821, mirando hacia el mar. Este famoso emperador, gran estratega militar, le dice a su fiel amigo, el general Bertrand, Jesucristo no es su nombre, Jesucristo su nacimiento, su historia, su vida, la profundidad de su doctrina, su evangelio, su imperio, marchan a través de los siglos. Y sí, todo es una maravilla de un misterio inexplicable. Alejandro, César, Carlomagno y yo, dice Napoleón Bonaparte,
Fundamos imperios basados en la fuerza y el poder. Solo Jesucristo fundó un imperio basado sobre el amor. Millones de personas estarán dispuestas a dar la vida por él. Mi amado y mi apreciado oyente, han pasado ya varios imperios en este mundo. Babilonia, del año 606 a.C. Los medos y los persas, del año 539 a.C. El imperio de Grecia, año 331 a.C. El imperio romano, año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Y luego, muchas personas, Napoleón Bonaparte, que conquistó buena parte de Europa occidental, trató por todos los medios, con todas sus estrategias militares, de volver a unir Europa como un imperio. Y allí representado en el capítulo 2 de Daniel, vemos los pies de esa estatua que el rey Nabucodonosor soñó, y cómo cada una de las partes de la estatua señalan a un imperio determinado de los que han habido y han imperado aquí, el planeta Tierra. El último imperio, el de los pies, que está simbolizado por el hierro mezclado con el barro y que por supuesto jamás se pueden unir. Muchos quisieron unir la Europa, pero no pudieron. Pero luego, en el sueño, el rey Nabucodonosor, en el libro de Daniel capítulo 2, ve una roca que no ha sido lanzada por nadie y que cae a los pies de la estatua, y toda la estatua es derribada y de él sale un gran monte. Hay un imperio y es el poder de Jesucristo, un imperio que no tendrá fin, un imperio lleno de justicia, de libertad, de paz y de amor. ¿Qué nos falta a nosotros, querido, para poder ingresar a ese reino hermoso? Y fíjate qué interesante. El derecho internacional establece que para que un país sea soberano e independiente, tiene que tener un territorio geográfico determinado. Debe de tener un idioma oficial. Debe de tener una moneda. Y por supuesto sus propias leyes. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros los cristianos? ¿Por qué nosotros atentamos contra la ley de Dios? Y por qué muchos cristianos defendemos también que la ley sigue vigente, porque Cristo nos enseñó el verdadero cumplimiento y el verdadero espíritu de la ley que Él mismo dio y que Él mismo escribió con su dedo. En todas las Sagradas Escrituras, mi apreciado oyente, lo único que fue escrito con el dedo de Dios es la santa ley de Dios. Pero, ¿qué podemos hablar entonces del poder del amor? Es que precisamente la ley moral, la ley del eterno Dios, si pudiéramos resumirla en una sola palabra, esta sería amor. El poder del amor. Napoleón Bonaparte, querido que me escuchas, tenía razón. Mientras los demás se movían por el amor al poder, Jesucristo se movió por el poder del amor. Mi hermana, mi hermano en la fe, apreciados oyentes, ¿qué mueve nuestra vida? ¿Es el amor al poder? ¿Al querer aparecer? ¿Al querer ser siempre yo? ¿Al querer recibir siempre aplausos? ¿El reconocimiento de las personas? ¿Qué es lo que me mueve? A actuar, a ser como soy, a querer aspirar. ¿Es el poder que quiero lograr para someter a las personas? ¿Para influenciar lo que yo quiero y cómo quiero que la gente actúe? ¿O es el poder del amor? Cristo, como bien lo dijo este famoso estratega militar, Napoleón Bonaparte, Cristo ha sido el único que no ha usado la fuerza para poder tener influencia, sino ha usado el poder del amor. Tú y yo, mi amado, estamos invitados también a usar el poder del amor.
Una de las frases célebres que Napoleón Bonaparte, de las tantas que él dijo, todavía resuenan hoy en día, y especialmente en la ciencia de la mercadotecnia, el marketing, es: una imagen vale más que 1000 palabras. Pero ¿qué diremos nosotros? Los que estamos dentro del reino de Dios, dentro del reino del Creador del universo, una acción a tiempo vale más que un buen discurso. O como dijera otra persona, los hechos, las palabras, te pueden persuadir, pero los hechos arrastran. Y así es, querido. A veces hablamos mucho y actuamos poco. Jesucristo nos llama a nosotros a usar no el poder de la fuerza para que otros cumplan la voluntad de Dios, o para quererlos yo persuadir a que crean lo que yo crea. No, mucho cuidado, hay que tener respeto. No, el poder del amor, querido. Cuando la gente vea a Jesucristo en mi vida y en tu vida, la gente va a querer de ese reino. Y fíjate, todos los atropellos que se han cometido cuando es utilizada la fuerza. Ya la historia a nosotros nos señala que cuando la iglesia logra el control del poder civil, más tarde lo usará como un recurso para efectuar los más severos y extensas persecuciones. Así lo hizo en el pasado. Te invito a ti, apreciado oyente, a que pongas atención a la ley del reino del Creador del universo. Si tú y yo somos parte del gobierno de Cristo, debemos de tener una ley también. Y debe ser movida y obedecida por amor a Cristo. No obedecerla yo para salvarme, sino que la obedezco porque Cristo, por la fe en Él me da el poder para poder andar dentro de lo que a Él le agrada. Por eso dice allí en el libro de Salmos 47:8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Abramos la puerta de nuestro corazón a ese Cristo maravilloso que nos captura con el poder de su amor. La paz de Cristo quede contigo. Si Dios lo quiere, estaremos mañana. Amén.